especialmente en el Antiguo Testamento, leemos los libros de los profetas, vamos a encontrar cómo Dios estuvo siempre tratando con un pueblo que Él había llamado, con un pueblo que Él había escogido, pero que este pueblo tantas veces le fue infiel. Tantas veces este pueblo que Él llamó para que fuera su pueblo santo, para que fuera el pueblo que le diera la alabanza solo a Él, muchas veces este pueblo seguía los caminos de los pueblos vecinos. Y en lugar de darle la alabanza a Dios, a aquel que los había rescatado de la esclavitud y que los había hecho un pueblo libre, en vez de adorarlo solo a Él, más bien se inclinaban hacia los dioses mundanos y seguían las prácticas idolátricas de las naciones que les circundaban. Por eso dice la Escritura, el mismo Dios hablando, que Él siempre trató con un pueblo rebelde y contradictor. Porque habían visto con qué mano de poder Dios los había salvado, Dios los había rescatado. Habían visto los portentos, los milagros extraordinarios que Dios había hecho con tal de bendecirlos en abundancia, con tal de guardarlos, de protegerlos. Con qué amor Dios los guió a través del desierto. A través de las batallas, de la guerra, siempre la mano de Dios estuvo protegiéndolos. Pero verdaderamente este pueblo, como dice la palabra, era rebelde y contradictor. Muchas veces desagradecido con aquel Dios que los había salvado. No le sabían dar a Él la honra y la gloria que Dios les demandaba. Querían compartirlos con ídolos, con baales, con dioses mundanos que no eran dioses. Por eso, hermanos, cuando se inicia esta lectura que hemos traído, se da con unas palabras de una reprensión, pero de una reprensión amorosa, porque sabemos que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso con su pueblo y paciente. Pero empieza con una reprensión hacia el pueblo de Israel. Pero en estos breves versículos que hemos leído, nos lleva hasta el mismo Señor Jesucristo. Nos lleva hasta el mismo Mesías, hasta el mismo varón de dolores, hasta el mismo aquel que nos redimió con su sangre preciosa. 6 versículos hemos leído. Una reprensión para el pueblo de Israel y termina con un versículo que se refiere a nuestro Salvador, al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, en donde encontramos la plenitud de la salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces empieza el versículo 1 y dice, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Aquí se habla de una madre, de un marido y de unos hijos. En ese versículo está la madre, están los hijos y está el marido. La madre es Sión, la nación hebrea. Los hijos, pues son los judíos, los hijos de la nación. Y el marido es Jehová, nuestro Dios. Porque más adelante dice en el versículo 54:5, porque tu marido es tu hacedor
y su nombre es Jehová de los ejércitos. Siempre, hermanos, en muchas porciones de la Escritura, Dios trata a la nación hebrea como una mujer. La compara siempre con una mujer. A veces con una doncella. Pero la mayoría de las veces la compara con una mujer perdida. Como una mujer que se ha apartado del esposo. En otras ocasiones la compara con una mujer que está a punto de dar a luz. Siempre hace esa comparación, comparando a la nación hebrea, Israel, o como comúnmente se le llama, con una mujer. Y aquí también lo está comparando con una mujer. Pero con una mujer que hace el Señor unas preguntas. ¿Qué es de la carta de repudio? ¿O quiénes son mis acreedores? Esas dos preguntas que hace el profeta en el nombre del Señor tienen una respuesta negativa. Porque Dios nunca dio a Israel, a Sión o a la nación hebrea, nunca le dio carta de repudio. La carta de repudio la daban en el Antiguo Testamento, repudiaban a su mujer, los esposos repudiaban a su mujer por cualquier causa. Por cualquier cosa simple, por cualquier excusa, los esposos repudiaban, o sea, le daban carta de divorcio a su esposa. Pero Dios nunca repudió a su pueblo. Porque si le hubiera dado carta de repudio, eso indicaba que ya no iba a tener más relaciones con el pueblo de Israel. Que lo iba a abandonar a sus caprichos. Por eso cuando él pregunta qué es de la carta de repudio de vuestra madre, allí pues no hay carta de repudio. El pueblo él solo se apartaba de Jehová. Dios no lo echaba. El pueblo imitaba a las naciones circunvecinas. El pueblo le agradaba lo que veían sus ojos en las demás naciones. Pero Dios nunca lo repudió. Dios siempre veía que el pueblo se apartaba. Pero Dios siempre lo estaba llamando al arrepentimiento. Dios siempre le estaba enviando palabra para que si se apartaban, que volvieran a Él, que Él los esperaba con los brazos abiertos. Bendito sea Dios. Porque eso es Dios. Dios a su hijo que se aparta, a su hijo que lo aleja, le envía la palabra para que vuelva. Porque quiere tenerlo bajo su cobertura, bajo su protección, bajo sus alas. Por eso Dios no le da carta de repudio. Es el mismo pueblo que está pensando en eso. También Él no los vendió a nadie. ¿Quiénes son mis acreedores a quienes yo los haya vendido? Dios no iba a vender, no iba a darle a su pueblo a ningún acreedor. A ninguna nación. Por eso viene la respuesta. He aquí que por vuestras maldades soy vendidos. Ellos mismos por sus maldades se apartaban, se aislaban de Dios. Se sentían como extraños cuando ya no estaban en la comunión que deberían de estar con su Dios. Agradeciéndole. Porque así se siente el hombre, hermanos. Cuando se aparta de Dios, cuando se aleja de Dios, se siente extraño. Y eso extraño que siente en su ser, le está indicando que no es esa su manera de comportarse con Dios, de apartarse de Dios.
sino que tiene que venir y tener comunión con Dios. Entonces ellos se sentían como vendidos. Y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre, o sea, Sión, la nación hebrea, por las rebeliones de ellos mismos. Entonces, esas dos preguntas que hace el Señor tienen una respuesta negativa. Tienen una respuesta negativa, ya que Dios nunca repudió a su pueblo, ni nunca lo vendió a su pueblo. Fueron las maldades, fueron las desobediencias, las que rompieron esa comunión que deberían de tener con Dios. Pero bueno es Dios, hermanos, porque a través de esta lectura, Él los vuelve, los está llamando, que se acerquen a Él, que no pueden andar en malos caminos, porque Él los ha llamado, Él los ha libertado para que anden en los caminos de Dios. Bendito sea Dios. En el versículo 2 se hacen otras dos preguntas. ¿Por qué, dice, cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. La misma persona, o sea, el mismo Dios, que hace las preguntas anteriores del verso 1, es la misma persona que está haciendo estas dos preguntas más, porque es continuo. Pero Él está diciendo que Él ya había venido. ¿Por qué cuando vine? Dice, ya había venido. Pero Él había venido a su pueblo por medio de la palabra de sus siervos, los profetas. Porque cuando Dios les hablaba a través de los profetas, era el mismo Dios que les estaba hablando. Era el mismo Dios que les estaba llamando nuevamente al arrepentimiento. Pero cuando Él vino, dice que no halló a nadie. Es decir, que nadie respondió. Nadie se alegró cuando el profeta los exhortaba a que volvieran al buen camino. Por eso dice más adelante, y cuando llamé, nadie respondió. El pueblo se había apartado, hermano. Y cuán duro es el corazón del ser humano cuando se aparta de Dios. Cuando el hombre se aparta de Dios, hermano, su corazón como que se endurece más. Es más duro para la reprensión. Es más duro para que su corazón se ablande. Por eso el Señor vino por medio de sus profetas. No encontró a nadie. Los llamó y nadie respondió. La voz que daban los profetas era una voz en vana para aquel pueblo que ya había endurecido su corazón. Búsqueme ahí, hermano, Jeremías 7, 24, 27. Me lo lee el que lo encuentre más rápido. 7, 24, 27. Entonces, hermanos, vemos de que el Señor pues llama a su pueblo por medio de los profetas. Pero cuando está llamando, nadie responde. Hacen oídos sordos a la voz del llamado de Dios. Me parece que en Jeremías 7, 24, 27, ¿quién lo tiene? Amén, hermano. No oyeron
Amén. Amén, hermano. Ve ahí hablando el profeta Jeremías. Lo mismo que está diciendo el Señor con esas preguntas. Vine y no hallé a nadie, llamé y nadie respondió. Ahí en Jeremías está diciendo, ya en el último versículo que leyó la hermana, tú pues les dirás todas estas palabras, las palabras que Dios le está diciendo al profeta, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Por eso dice el Señor que vine y no hallé a nadie. Llamé y nadie respondió. Él vino por sus siervos, los profetas. Y la palabra que ellos traían era la misma palabra de Dios que estaba llamando a aquel pueblo. Aquel pueblo que él se consideraba por sí mismo. Ellos mismos se habían divorciado. Ellos mismos se sentían repudiados. Ellos mismos se sentían como vendidos, apartados y alejados de Dios. Pero por causa de su rebelión, pero palabra tuvieron. Consejo de Dios les llegó todo el tiempo. Dios no los dejó sin palabra. Él siempre les enviaba la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Para palabra siempre tenían. Pero no la oían. Dios los llamaba, no respondían. Cuán grande y paciente es nuestro Dios, que les enviaba uno tras otro y tras otro y tras otro. Y Dios no se cansaba. Dios quería alcanzar el corazón de aquel pueblo, porque lo amaba. Dios nos ama, hermanos. Dios ama a su pueblo. Y cuando Él los llama y dice que nadie responde, hace otra pregunta. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay poder en mí para librar? Ya aquí, ya el Señor ya les está hablando les hace unas preguntas, pero es como una invitación para que el pueblo piense que la mano de Dios no se ha cortado. Dios jamás disminuye su poder para salvar. Siempre Él tiene una mano poderosa que está dispuesta siempre a redimir a su pueblo. Y aquí eso es lo que Él dice. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Y les está diciendo pues que su mano siempre está dispuesta. Eso es lo que quiere decir la pregunta. Que Él siempre está dispuesto a redimir, a restaurar. Que aunque se hayan alejado, se hayan apartado, hayan ido en pos de los Baales, de los dioses, de los fenicios, de los asirios, de los babilonios, no importa. Todavía mi brazo, dice el Señor, está dispuesto para redimirlos. Todavía dispongo del poder para hacerlo. Porque poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Que no fueran a pensar de que en Él ya no había poder. No hay en mí poder para librar, dice. Dios es poderoso, hermano. Y decíamos en un mensaje anterior de que el nuevo nacimiento, decíamos así, que el nuevo nacimiento se debe a la acción poderosa de Dios. Porque para que nosotros hayamos nacido de nuevo, decíamos, no era voluntad que había propia o que había salido de nosotros, sino que era el poder de Dios de hacer de un hombre viejo, un hombre nuevo, una criatura nueva. De levantar de entre los muertos a un hombre muerto espiritual y darle vida. Se necesita todo el poder de Dios. Ese poder lo tiene el Señor acá al externo para redimirlo.
Y él les pone y les recuerda varios ejemplos portentosos, hechos maravillosos que el pueblo conocía perfectamente bien. Pero el Señor se los recuerda porque también una cosa de la naturaleza humana es que somos olvidadizos. Se nos olvidan las cosas de Dios, las cosas divinas, las cosas maravillosas que Dios ha hecho en la vida del ser humano con facilidad se olvidan. Por eso es que el Señor le recuerda varios de aquellos hechos maravillosos que ellos cuando vieron aquello dijeron: Jehová es nuestro Dios, no hay como nuestro Dios. Y le dieron la gloria, la honra y la alabanza cuando vieron los milagros. Pero luego los olvidaban. Por eso Dios se lo está recordando. ¿Acaso no hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. Ahí les hablo de un portento, de un milagro. Les está hablando ahí de cuando él hizo secar el mar Rojo. Cuando huían de Egipto y se veían entre el ejército egipcio y enfrente del mar y no podían huir a ningún lado. Con su poder, Dios separó las aguas y convirtió el mar en seco. Con mi reprensión hago secar el mar. Y el pueblo hebreo que tenía el ejército egipcio allá atrás, Dios hace una obra maravillosa, hermanos. Les seca el mar, les abre un camino en medio del mar para que pasaran en seco. Claro, hermanos, que en ese momento el pueblo hebreo se consideraba victorioso de tener a un Dios como nuestro Dios. Se consideraban, hermanos, de que eran invencibles porque Dios estaba con ellos. Dios luchaba sus batallas. Pero luego lo olvidaron. Si ustedes siguen leyendo la historia, más adelante ya estaban ofreciendo un becerro, adorando a un becerro. Y acababan de ver el mar como Dios lo partió. Es una obra portentosa. Pero no solamente les dice eso. Convierto los ríos en desierto. O sea, en seco, en arena. Ahí les está recordando, hermanos, el paso por el río Jordán antes de llegar a Jericó. Antes de llegar a la tierra, lo separaba el Jordán. No podían pasarlo. Pero nuevamente el Señor, hermanos, amontona las aguas del río por arriba y por abajo y aquel pueblo pasa en seco, arena. Les recuerda eso, y eso ellos lo recordaban, lo sabían porque había pasado de generación en generación esa historia y estaba escrita. Convirtió los ríos en seco. Sus peces se pudren por falta de agua. Recuerda ya las plagas en Egipto, cuando los peces se morían en el río Nilo y el Nilo hedía, dice la palabra, hedía de los peces muertos. Y no podían los egipcios beber del agua del Nilo porque se había convertido en sangre. Ahí los peces se podrían por falta de agua. También lo recordaban. Cómo Dios había hecho ese prodigio. Pero hay otras todavía. Y dice, visto de oscuridad los cielos. También ahí en Egipto. Dios hizo oscuridad por 3 días. Y dice la Escritura que ni la gente se podían ver unos a los otros. Tales eran las tinieblas que cubrieron la tierra en Egipto. Todo eso lo conocía el Señor
se los recalca ahora, para que sepan que en Él hay poder. Dios es poderoso, hermano. En Él hay poder. Y Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no se muda. Dios no es como el ser humano. Dios no es como el ser humano. Él es el mismo de por la eternidad y hasta la eternidad. No hay en Él sombra de variación. Bendito sea Dios, hermano. Yo creo en un Dios poderoso. En un Dios poderoso. Ese es mi Señor. Aleluya. Eso, hermanos, al ver eso, nosotros deberíamos nuestro corazón llenarse de gratitud. Porque ya de aquí para abajo ya nos habla acerca de nuestro Señor. Pero debería de movernos eso de gratitud, de saber que aquel que reprendió los mares, es el mismo que sufrió injurias e insultos. Este mismo que oscureció los cielos es el mismo que estuvo en tinieblas allá en el Calvario por causa nuestra. Es el mismo. Bendito sea Dios. Verso 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Dios le dio, si leemos allá en los evangelios, que el mismo Señor Jesucristo dijo que las palabras que Él hablaba son las palabras que le había oído decir al Padre. ¿Recuerdan eso? Amén. Son las mismas palabras. Y dice, Dios me dio lengua de sabios, pero no sabiduría humana, no sabiduría de filosofía humana, sino palabras de sabiduría divina para traer descanso al cansado. Al que está cansado, traerle reposo. Palabras al cansado. Qué hermosa es esa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra tan hermosa, la palabra del Mesías, la palabra del Señor, que es una palabra llena de gracia. Dice que la gente se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Dice que la gente se admiraba de la sabiduría de Él, de tal forma que decían, jamás nadie, ningún hombre ha hablado como este hombre habla. Cuando enseñaba en las sinagogas, la gente decía, ¿y de dónde ha sacado esa sabiduría? ¿De dónde ese poder milagroso? Pero la gente esa no sabía que era Dios, el Padre, que le había dado esas palabras de sabiduría. Palabras de gracia. Palabras que iban a traer, hermanos, descanso a los que estaban trabajados y cargados. Y en definitiva, palabra que iba a dar vida y palabra que está dando vida, porque la palabra de Dios es vida. Esa era la palabra que le daba el Padre al Mesías, a su Hijo. La misma palabra, hermanos, que estamos anunciando. Palabra, hermanos, que trae aliento y esperanza a nuestra vida. Palabra que transforma. Porque él dijo, la palabra de él es vida y es espíritu. Es una palabra viviente que nunca va a pasar. Así como Dios no pasa, así su palabra no va a pasar. Pasarán los cielos, pasará la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
permanece haciendo la misma obra, porque no ha disminuido el poder de Dios. Su mano no se ha cortado para redimir. Está haciendo la misma obra. Entonces, ahí dice, Dios me dio lengua de sabios. Lengua de sabios me dio el Señor. Estaban maravillosos. Luego, hermanos, los versos 5 y 6 presentan al Mesías como siervo y como el hombre de dolores. Como siervo y como hombre de dolores. Dice el verso 5 y 6. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Ahí presenta al Señor como siervo. Como siervo porque no fue rebelde. Todo siervo era obediente a aquel, en la antigüedad todo siervo era obediente al que era el amo o el señor de los siervos, de los esclavos. No podían ser rebeldes, tenían que obedecer. El Señor se pone como siervo porque Él no fue rebelde a la misión a la cual había sido enviado. Ni se hizo para atrás, aun cuando veía y conocía lo que le esperaba. La muerte, el sacrificio, la vergüenza, la desnudez, las burlas, el escarnio, los disputos, las injurias, juicios injustos, todo eso le esperaba, azotes. Pero él no se volvió atrás, dice, porque traía una misión. Y esa era dar su vida por amor a usted y a mí, por amor a cada uno de nosotros. Él no podía ser rebelde a lo que ya había sido determinado en la eternidad. No podía volverse atrás. Al contrario, si recuerdan los mensajes, decía, él siempre iba hacia adelante, confrontándose con los fariseos, confrontándose con ellos. Recuerdo que hace algún tiempo dijimos echándole más leña al fuego. ¿Ah? Tal vez recuerdan eso. O sea que él iba para adelante, no se iba retrayendo, cuando ya el momento había llegado, por supuesto. Pero mientras no había llegado el momento, pues si lo atacaban acá, pues él se iba por otro lado. Pero ya llegado el momento, llegada la hora, él la enfrentó. No fue rebelde ni se volvió atrás, aunque sabía todo lo que le esperaba. Y ahí está en ese versículo 6. Ahí se muestra la sumisión del Señor. Una sumisión completa. Completa de su persona. Dice que fue completa porque en esa situación de injurias y de vergüenza y de todo, él puso su cuerpo, sus mejillas, su rostro, su cabello. Todo eso fue una sumisión completa. Su cuerpo fue latigado, traspasado. Su rostro sufrió escupitazos
bofetadas. Sus cabellos fueron mesados. Eso que le mesaban la barba a un judío, eso era una cosa sumamente vergonzosa. Eso quiere decir que le arrancaban a la fuerza los pelos de la barba o de la cabeza. Eso era vergonzoso. Y no solamente doloroso, por supuesto, pero era una vergüenza que a un judío le arrancaran la barba. Eso es mesar. Le mesaban la barba. La jalaban. Su rostro. No escondió su rostro. Es decir, que fue una sumisión completa. Todo su cuerpo, todo su ser. Todo él fue herido. Todo él fue ultrajado. Yo estaba pensando en nosotros. Su misión de ¿cómo le explicara? De ponerse a la disposición de los que le estaban maltratando. Fue también humilde. Fue humilde. Fue completamente humilde. Dice ahí el verso que acabamos de leer, de que él no escondió su rostro de injurias y de esputos. En Mateo 27:30 dice que, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Y fue voluntaria también, no fue a la fuerza. Porque él dice allí en esa porción, di mi cuerpo, di mi cuerpo a los heridores, a los que le golpeaban la cabeza, di mi cuerpo. Fue sumisión voluntaria, no a la fuerza. Aún su vida, él la dio. Yo pongo mi vida, dice, para volverla a tomar. Nadie me la quita. Él la dio en una forma voluntaria. Porque nadie tenía el poder para quitarle la vida. Él de él mismo la puso. Y con el mismo poder también la tomó. Pero fue una sumisión voluntaria. Fue una sumisión paciente. Porque él no se quejó. Aunque ahí no está, pero más adelante está, si dice que angustiado él y afligido, no abrió su boca. Él no se quejó nunca, hermanos. Nunca se quejó, nunca se lamentó, nunca gritó de dolor cuando lo estaban haciendo todas esas injurias, esos golpes, esos esputos. Él, hermano, sufrió todo eso en una forma paciente, voluntaria, completa, todo eso. Cumpliendo la misión de traer y dar vida eterna a todos aquellos que crean en Él. Y mire que ese sacrificio, pues no fue en vano. Porque dice más adelante, en el versículo capítulo 53, verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces en 53 o 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, contento. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Somos nosotros, la iglesia. Ese es el fruto.
El Señor sufrió todo aquello. Y vea que empezó la lectura con ese pueblo rebelde, que se creía ellos repudiados o vendidos, pero por causa de la desobediencia de ellos mismos. A esa mujer rebelde, que así comparaba a Sión, muchas veces le fue infiel. Él la llamó infiel. Dios le llamó infiel. Y Dios le dio otras palabras fuertes, porque se portaban mal en contra de su Dios. A la iglesia también la compara con una mujer, porque le dice esposa. Somos la esposa. Pero en esta esposa, el Señor nunca le dice que es infiel. Vea qué hermoso. Nunca le está diciendo que esa esposa es infiel, sino que tienes una esposa sin mancha, sin arruga, santa. Esa es la obra del Señor. Por eso Él se siente agradecido, satisfecho, porque aquella aflicción que vivió, ahora está viendo el fruto. Que su aflicción, su sangre, su sacrificio, dio vida a un pueblo que estaba en tinieblas, por supuesto. Pero que Él vino, nos limpió, nos lavó, nos dio de su espíritu y nos ha hecho los miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, hermanos, nosotros tenemos a este Señor viviendo en medio nuestro. Pero ahora Él nos trata, hermanos, en una forma como no trataba al pueblo hebreo. Ahora nos trata con ese amor, nos trata con ese cariño especial que el Padre tiene por la iglesia, que somos nosotros. Entonces, hermanos, este siervo de que nos habla esta porción, de que su mano no se ha cortado para redimir, de que tiene palabras de sabiduría, de sabio, que sufrió con paciencia, con voluntad propia, voluntariamente, completo, para ganar, traer para sí un pueblo que le alabe, un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Nosotros ahora somos la iglesia comprada con la sangre preciosa del Cordero. Y Él llama a su esposa una esposa fiel, porque a la patria celestial no va a entrar una esposa infiel, porque esta esposa va a tener sus esposorios con el Cordero, y el Cordero es santo, el Cordero es santo, el Señor es santo. Entonces su iglesia, que es su esposa, tiene que ser una iglesia santa, tal como Él es. Tal como Él es, tal como es la sangre preciosa con la cual Él nos ha salvado, nos ha limpiado. Amén, hermano. Entonces, hermanos, bendito sea el nombre de Dios, de que tenemos a un Señor que está para siempre guardando a su pueblo. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano.
Gracias a Dios, hermanos, por la bondad y misericordia de nuestro Salvador.